Hola, mi nombre es Mónica Cuitiva Y mi nombre es Raúl González. y nosotros somos La voz de los ensayos clínicos. Wow, me Bueno, encanta ese nombre. sí, hoy venimos con un tema súper interesante. Raúl, ¿te gustaría decir de qué se trata Claro, como nuestra video de hoy? continuación de nuestro programa de ensayos clínicos, obviamente quiero hacer un paréntesis que hay muchas palabras que usualmente la utilizamos en inglés, que es el lenguaje universal, por lo que entiendo yo en otros países, en lo que es entrenamiento a staff. Por lo tanto, si decimos alguna palabra en inglés, obviamente vamos a hacer la traducción lo mejor que podemos, y obviamente a medida que crezca el canal podemos combinar lo que es el mejor lenguaje que sea más universal en español para que todos entendamos, ¿no? Sí, ahí es donde entra tu voz a participar también. Acuérdate que esto es, pues la voz de los ensayos clínicos es nuestra voz, pero sobre todo tu voz. Escuchar su voz. Bueno, perfecto. Entonces, con Mónica estamos hablando lo que es ensayos clínicos. La vez anterior hicimos la introducción de por qué queremos hacer este canal, que nos estamos enfocando más a personas que quieren ingresar a esta industria, y de igual forma gente que ya está laborando en la industria de ensayos clínicos tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, y dar más detalles. Mónica hizo un video anteriormente que tú puedes mencionar de qué fue el video, que el cual va a ser ella el link en YouTube. Somos Sí. nuevos, por lo tanto hagan clic. Sí, bueno, el video anterior estaba yo hablando de lo que son los coordinadores de estudios clínicos, de los ensayos clínicos. Y entonces, a raíz de ese tema, estuvimos discutiendo con Raúl la importancia de hablar de cómo o cuáles son digamos, las pautas importantes para empezar una clínica o Exacto. un sitio de investigación de farmacéutica. Claro que sí. Entonces, por lo tanto, para hacer uso de nuestra imaginación, podemos simplificar cómo funciona una clínica de ensayos clínicos. ¿Quiénes son los personajes que van a estar en esta clínica? Por lo tanto, es muy sencillo. La ventaja que no son un gran listado de elementos o personal, pero sí creo que somos muy directos en lo que es quiénes son, y obviamente más adelante hablar la responsabilidad de cada uno de ellos. Por lo tanto, a nivel general vamos a mencionar, ¿no? Sí, me parece genial. Yo creo que inclusive podemos hacer como un seriado de estos videos explicando primero cuál es el personal primordial, luego podríamos hablar de todos los procesos y de cada uno de estos personas o de estos profesionales y sus ¿cómo se dice? Y sus lo que tú acabas de decir, cuáles son sus tareas más importantes. Perfecto. Entonces, y como verán, bueno, no hay cortes acá, aquí lo hacemos todo de una vez. Sí. Transparencia total. Exactamente. Bueno, entonces, como estamos hablando con Mónica, te pregunto a ti, en una clínica de ensayos, ¿quiénes son el personal indispensable en esta organización? Muy importante. Ok. Entonces, el primero sería el investigador principal, que en inglés se conoce como Principal Investigator. Principal Investigator. O el PI, el PI. Pues obviamente por obvias razones, porque sin un investigador principal, pues es muy difícil que una compañía farmacéutica les asigne un estudio, ¿verdad? Porque esta persona es la que va a estar a cargo y haciéndose responsable de de toda la seguridad del paciente y de su bienestar mientras el paciente participa en el estudio. Sí, y valga un poco de aclaración o feedback que para un investigador principal o principal investigator es muy importante ver lo que es la trayectoria profesional de ellos. En este caso, qué etapa médica o cómo podemos describir cuál es su background,
Ah, bueno, la experiencia. La Es muy experiencia. importante, obviamente, la experiencia. Y también de acuerdo a la área terapéutica en la que ustedes se quieran especializar. Para una clínica, pues no hay como no hay como digamos, como un manual de instrucciones o algo que diga esto es exactamente lo que debe hacer para que sea exitosa, porque esta industria, si de algo se trata, es un constante cambio, ¿sí? Entonces, las clínicas deben aprender a ser flexibles en todo sentido. Y entonces esto, por ejemplo, implica que tengan un investigador principal, eh, pues en realidad sería muy aconsejable que la clínica tuviera dos investigadores principales con diferentes especialidades. Y la razón de esto es porque de pronto hoy, en el 2021, que estamos haciendo perdón, 2022, en enero 5 o enero 4 del 2022, puede que ahorita hayan mucha cantidad de estudios, por ejemplo, de salud mental. Pero digamos que de aquí al 2023 ya no hayan tantos, pero hayan muchos estudios de endocrinología. Entonces, si tienen, digamos, dos especialistas, por ejemplo, un psiquiatra y un endocrinólogo o o un médico general que puedan tener más, digamos, acceso a estudios más generales y luego, por ejemplo, un pulmonólogo. Eso haría que la clínica tuviera mucha más oportunidad de crecer. Sin embargo, obviamente esto no es tampoco, como les digo, no hay una línea específica para que el sitio sea exitoso. Pueden empezar con uno y luego adicionar en el futuro a alguien más. Ahora, la clínica puede hacer sociedad con este investigador principal o puede tenerlo como un contratista. Entonces eso depende de lo que funcione más para usted. Eso sí, asegúrese, y esto es bien importante porque quizás es uno de los errores más comunes, y es que la gente únicamente se fija, o los que quieren montar una clínica de estas usualmente siempre se fijan en conseguir un médico, pero no es solamente conseguir un médico, sino saber que o tener la certeza o hasta cierto punto que este médico se vaya a comprometer con la clínica en varios niveles, como por ejemplo, pues obviamente que tiene que estar atento a los pacientes, que tiene que estar atendiendo a muchas reuniones de cada estudio, y fuera de eso también con referencia a que este médico les refiera pacientes a la clínica, porque si el médico no tiene una data grande o no tiene una cantidad de pacientes de pronto que sea significativa para el estudio, entonces realmente lo que está aportando el médico es el nombre y pues cuando haya reuniones, pero es importante que el médico traiga pacientes al estudio también. Y esa experiencia tú la conoces bastante bien, y yo también. Luego el siguiente elemento bien importante es el coordinador de estudios. El cual tú hiciste un video exclusivo que podemos hacer un link, ¿no? Sí. Entonces el coordinador de estudios es bien importante porque el coordinador de estudios es el que está trabajando pues hombro a hombro con el doctor. Digamos, poniéndolo como en perspectiva, es como el médico con la enfermera, que la enfermera tiene que ser pues también buena para que ambos estén trabajando y hagan un buen equipo. Ajá, es complemento. Sí, igual forma como quizás el mundo más genérico es como un project manager, como un gerente de proyecto, ¿no? Sí. Que básicamente está a cargo, cada proyecto sería el equivalente a un estudio y cuenta nueva y hacer todo lo que Mónica describió en el video anterior,
que podemos entrar más detalle nuevamente con esto. Sí, y pues obviamente como el nombre lo dice, es un coordinador, se encarga de coordinar cada pasito y cada parte del proceso de cada estudio. Entonces el coordinador es una pieza muy importante porque en realidad el coordinador es el que maneja las comunicaciones con todo el mundo, con el investigador principal, con el sponsor o el sponsor o con la compañía de farmacéutica que esté llevando a cabo el estudio, con los pacientes y con todos los stakeholders pues envueltos en el estudio. También, y luego ahora, bueno, esos son como los básicos, ¿verdad? El investigador principal y el coordinador de estudios. Esa es la fundación, en mi opinión. Ya con esos dos, usted puede montar su clínica. Obviamente, es importante también tener un subinvestigador, ¿no? Algunos estudios lo exigen, otros no. Entonces eso depende del estudio. El subinvestigador es necesario en estudios, por ejemplo, que exigen que haya un médico que sea certificado por el board o que, digamos, por ejemplo, en su sitio, usted encontró un estudio que sea, por ejemplo, de diabetes. Y el investigador principal es un médico general, pero entonces usted tiene como subinvestigador un endocrinólogo, entonces eso le da más peso y quizás más oportunidad en que le digan que sí, le podemos dar ese estudio porque pues tiene al personal importante. Ahora, estos son los principales para montar cualquier clínica, ¿verdad? Pero en el caso en que eso varía también dependiendo de la especialidad. Si la clínica tiene un área terapéutica, digamos, más especializada, como por ejemplo en salud mental, entonces también tendrían que tener alguien que haga las escalas, los rating scales, que son los raters. Eso sería otros elementos. Obviamente es muy difícil cubrir todo en un solo video, pero sí, nuevamente, el objetivo es básicamente aprender todos lo que es el proceso, lo que conforma lo que es una clínica, luego hablar más lo que es el sponsor, la farmacéutica, todos se conectan y obviamente el objetivo de estos videos es conectar todos esos puntitos que lo conlleva a esta industria. Sí, bueno, entonces aquí ya hablamos del personal que necesitan, personal necesario para empezar un estudio clínico. En el siguiente video vamos a hablar de qué equipos son importantes, de cómo es la distribución en la clínica y cuáles son los factores que ayudan a determinar si su clínica obtiene un estudio o no. Perfecto. Entonces, bueno, espero que nos veamos para la próxima. Sí, muchas gracias por su apoyo. Saludos. Y acuérdese que su voz es importante. Adiós. Adiós.